Hola amigas y amigos de crochet, muchas gracias por todos sus comentarios. Los leo todos, pero no siempre tengo la oportunidad de responder. Algunos de ustedes han estado preguntando cómo he estado y por qué no publico con frecuencia. Me he ido bien, gracias, pero la vida es muy ocupada y tengo que trabajar mucho para seguir el ritmo. Pero me da mucha alegría traducir mis videos de crochet al español y compartirlos con ustedes. Así que hoy quiero compartirles esta hermosa puntada de encaje que tejí en hilo. La cantidad de cadenas iniciales debe ser múltiplo de 12 más 3. Para esta muestra aquí comencé con 87 cadenas, pero para el propósito del tutorial haré una muestra más pequeña y voy a empezar con 39 cadenas. Aquí las tengo y ahora en la cuarta cadena del gancho voy a tejer un punto alto. Nunca contamos la cadena en el gancho, siempre empezamos a contar desde la próxima. 1, 2, 3, 4 y aquí trabajo un punto alto. Y ahora voy a tejer un punto alto en cada cadena. Así que esta fila es muy fácil, es una fila de puntos altos. Aquí tengo la primera fila. Ahora giro mi trabajo y empiezo la fila número 2 con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y estas 3 cadenas sirven como el primer punto alto. Y ahora en el mismo primer punto alto aquí trabajo 2 puntos altos más. 1 y 2. Y tengo 3 puntos trabajados en el primer punto alto. Ahora 2 cadenas, 1, 2, omito 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente trabajo un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, omito 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente trabajo un punto bajo. 2 cadenas, 1, 2, omito 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente punto alto voy a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se repite de nuevo. 2 cadenas, omito 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente trabajo un punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Omito 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente trabajo un punto bajo. 2 cadenas, 1, 2, omito 3 puntos altos y en el siguiente voy a trabajar 5 puntos altos como lo hice aquí. Omito 3 puntos altos y en el siguiente trabajo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se repite desde aquí. 2 cadenas, omito 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente trabajo un punto bajo.
5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, omito 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el siguiente trabajo un punto bajo. 2 cadenas, 1, 2, omito 3 puntos altos, 1, 2, 3, y en el último punto alto, que en realidad es 3 cadenas, trabajo 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y esta fila ya está terminada. Empiezo la fila número 3 con 4 cadenas. 3 de estas 4 cadenas sirven como el primer punto alto y una cadena cuenta como un espacio de una cadena. Ahora en el segundo punto alto trabajo un punto alto, una cadena, y en el próximo punto alto trabajo un punto alto. 2 cadenas, 1, 2, y en este espacio de 5 cadenas trabajo un punto bajo. 2 cadenas, 1, 2, y ahora voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos 5 puntos altos y entre ellos voy a trabajar una cadena. Así que hago un punto alto y una cadena. Un punto alto y una cadena. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Y voy a repetir 2 cadenas. En este espacio de 5 cadenas trabajo un punto bajo. Repito desde aquí. 2 cadenas, 1, 2 y un punto alto en cada uno de estos 5 puntos altos y entre ellos trabajo una cadena. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Y de nuevo, 2 cadenas, 1, 2. En este espacio de 5 cadenas trabajo un punto bajo, 2 cadenas. Y aquí tengo 3 puntos altos y voy a trabajar un punto alto en cada uno de ellos y entre los puntos altos trabajo una cadena. Y aquí tengo la fila número 3 está terminada. Empiezo la fila número 4 con 5 cadenas. 3 cadenas sirven como el primer punto alto y 2 cadenas como un espacio de 2 cadenas. Ahora en el siguiente punto alto trabajo un punto alto. 2 cadenas, 1, 2, y en el siguiente punto alto trabajo un punto alto. Y lo mismo voy a hacer aquí. En cada uno punto alto voy a trabajar un punto alto y entre ellos voy a trabajar 2 cadenas. Un punto alto, 2 cadenas. Un punto alto, 2 cadenas. 1, 2. Un punto alto, 2 cadenas. Un punto alto, 2 cadenas. Un punto alto. Omito estos espacios y de nuevo en cada uno punto alto trabajo un punto alto y entre ellos trabajo 2 cadenas. Al final de la fila
hago 2 cadenas y trabajo el último punto alto en la tercera cadena de estos 4 cadenas del giro. Y aquí tengo la fila número 4 terminada. Empiezo la fila número 5 con 3 cadenas. Me sirven como el primer punto alto. Y esta fila va a ser una fila de puntos altos. Y voy a trabajarlos en esta manera. En este espacio de 2 cadenas trabajo 2 puntos altos. 1, 2. En este punto alto trabajo un punto alto. En este espacio de 2 cadenas trabajo 2 puntos altos, 1 y 2. Aquí tengo 2 puntos altos y voy a trabajar un punto alto en el espacio entre ellos. Así. En este espacio de 2 cadenas trabajo 2 puntos altos, 1, 2. En este punto alto trabajo un punto alto. En este espacio de 2 cadenas trabajo 2 puntos altos. En este punto alto trabajo un punto alto. Aquí 2 puntos altos. Y en este punto alto, un punto alto. Aquí 2 puntos altos. Aquí tengo 2 puntos altos y voy a trabajar un punto alto en el espacio entre ellos. Y se repite de nuevo. En este espacio de 2 cadenas trabajo 2 puntos altos, 1, 2. En este punto alto trabajo un punto alto. En este espacio de 2 cadenas trabajo 2 puntos altos. Aquí trabajo un punto alto. De nuevo, 2 puntos altos, un punto alto. 2 puntos altos. Y en espacio de estos y en espacio entre estos 2 puntos altos trabajo un punto alto. Aquí 2 puntos altos, 1, 2, un punto alto en este punto alto y termino con 2 puntos altos en el último espacio y también un punto alto en la tercera cadena de estos 5 cadenas del giro. Y la fila número 5 ya está terminada. Y la cantidad de puntos altos en esta fila debe ser la misma como la cantidad de puntos altos en la fila número 1. Y ahora el patrón se repite desde la fila número 2, así que vas a repetir las filas número 2, 3, 4 y 5. Aquí las repetí de nuevo y así es como se ve el patrón. Gracias amigas por ver mi video, Dios les bendiga y hasta el próximo tutorial.